Iglesia, buenos días. Que el Dios del cielo, el verdadero Dios, porque hay uno falso que se hace pasar por Dios, los bendiga en el nombre de Jesucristo y que su Santo Espíritu nos ilumine a todos para comprender esta palabra revelada para cada uno de nosotros. Le vamos a dar hoy la armadura de Dios. Y vamos a Efesios 6, 10 al 20. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra en el poderoso nombre de Jesús, porque tu palabra dice que debemos de hablar con claridad la verdad escrita ya, para que llegue y rompa toda mentira del enemigo que pueda estar metida en muchos hermanos, porque dice: hermanos míos, fortalezcámonos con esta bendita palabra. Y la armadura, que no es física sino espiritual, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos y bienvenidas a la palabra de Dios. Se habla de armadura. Esta armadura no es física, sino espiritual, para luchar contra poderes demoníacos. Son 4 poderes que nos está dando aquí, que son los gobernadores, principados, potestades y huestes de maldad, que tenemos que luchar. La palabra griega, panoplia, es armadura completa. Aquí no las está dando completa. En español, armadura es vestidura férrea del guerrero. O sea que habían escudos. Hay tantas protecciones hechas de hierro y de otros metales. Pero aquí se trata de la armadura espiritual. Nosotros no tenemos que utilizar nada físico sino espiritual. Entonces vamos a mirar una por una. Armas. Primera arma, la verdad. Segunda, la justicia. Tercera, la paz. Cuarta, la fe. Quinta, la palabra. Y sexta, la oración. Cuando usted aprende esto, aplícala, porque usted puede leerlo, pero ¿qué tanto la cree? Entonces, mire, Efesios 6, 14, para comenzar a desmenuzarla. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia. Entonces usted no puede predicar esto si usted no conoce la verdad, porque de pronto veníamos metidos en tantas mentiras, porque no conocíamos la verdad. Pero si hoy conocemos el que dijo que él era la verdad, a nuestro Señor Jesucristo, entonces bien, fuimos libres, porque la palabra dice, Juan 8, 31 al 32, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, que igual la fe en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces duramos tanto tiempo atados
a la mentira, porque no conocíamos la verdad. Y usted no puede dar nunca de lo que no tiene. Tiene que conocer primero. Eso es como para ejercer un trabajo. Tengo que conocerlo, tengo que aprenderlo. Así es de camino. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Entonces, para poder predicar, tengo que conocer primero. Jesús le dijo, yo soy el camino, no dijo los caminos. Y la verdad, no dijo las verdades. Y la vida, no la pluralizó nunca. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por el apóstol, no es el pastor, no es nadie. Es Cristo, el único camino al Padre. Sin Él no hay salvación ni hay entrada al reino de los cielos. Aprendamos eso. Cuando ya usted conoce la verdad, tiene que andar en verdad. Hay que predicar el evangelio con la verdad. Yo no puedo estar predicando mentiras. Tengo que predicar en la verdad. Porque mire lo que nos dice Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Imagínese un cristiano echándole mentira a otro. Y si conoce la verdad, te dice, pero ¿qué es lo que tú has conocido? ¿Por qué me vas a echar mentiras si la Biblia no dice eso? La Biblia no te está diciendo, eso que me estás diciendo no lo dice la Biblia. Pero usted tiene que conocer la verdad, porque si no lo llenan de mentira. Y ese es el propósito de la Biblia, hacer conocer la verdad del que la predica. Pero si él anda en mentira, es incoherente. Y el que conoce la verdad, si tú estás hablando mentiras, sabe si esto es real o es incierto. Entonces, primera armadura espiritual, la verdad. No es un fusil, no es un garrote, no es un machete o una rula, como le quieran llamar. Es la verdad y debe salir de mis labios y de tus labios, para que los oídos que te están escuchando, el oyente, pueda salir de la mentira. Y tienes que decirle quién es la verdad. Entonces Jesús es el que nos da esa herramienta cuando lo conocemos. Viene una segunda, la justicia. ¿Qué pide hoy en día la gente? Justicia. Justicia. La pregunta es, ¿eres justo? ¿Puedes dar justicia si la estás pidiendo? Debes de tenerla. Debes conocerla, porque yo no voy a pedir de lo que no conozco. Porque mira lo que dice segunda de Corintios 6:7 y va con la primera. Ahí se asocian las dos. Dice, 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Mire, que la cataloga como una arma. Y es el arma que utilizó Jesús para aguantar la tentación o vencer al diablo. Porque tenía la verdad. Y preguntó Pilato, ¿y qué es la verdad? Jesús le dijo, yo soy la verdad, he venido para predicar la verdad. Que es lo que muchas veces no quieren entender, quién es la verdad. Entonces, primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo puede aplicar justicia a una persona que no conozca a Jesucristo? En su propio medio la hace a su manera. O no puedo exigir lo que no soy capaz de dar. ¿Y cómo lo voy a dar si no lo tengo? Porque aquí mismo en primera de Juan 3:7 y el versículo 10, mire lo que nos dice la bendita palabra. Hijitos,
nadie os engañe. De eso fue que habló Jesús primeramente. Tengan cuidado que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Nadie que no tenga a Jesucristo, al Dios verdadero, puede hacer justicia. Y no tiene cómo darla. Puede pedirla, pero no tiene lo que debe dar. Porque mire lo que dice el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De lo que está diciendo la palabra. Esas son las armaduras que usted debe tener. Primero, la verdad. Cuando la conocí y usted la conoció, se hizo libre de la mentira. Estábamos atados a tanta mentira. Y creíamos que no perjudicaba la mentira. Y por eso es que nos atacan con toda clase de mentira, difamándonos. ¿Quién lo hace? El mentiroso. Y utiliza a sus líderes mentirosos para estar en contra de la verdad. Por eso hay que tanta división, tanta pelea y tanta contienda. Pero usted aférrese a la verdad. La verdad triunfa sobre la mentira. Por eso es lo que tenemos que hacerle entender a muchos que creen que es hablar por hablar. Pero tenemos que hablar es la verdad en Cristo siempre. Entonces miremos otra armadura. Llevamos dos. La verdad y la justicia. El mundo pide mucho la justicia. Justicia cuando hay un caso, la gente pide la justicia. Pero si el que la pide no es justo, de pronto pedimos, pero no la damos. O no la manifestamos de que en realidad somos justos. Y mire, vamos a la tercera arma espiritual. Y retornamos a Efesios 6:15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es paz. No está guerreando, pero tiene que reinar la paz en usted y no la da nadie del mundo, la da Cristo. Y vamos a ver lo que dice Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tenga miedo. Personas que dicen, yo tengo la paz de Cristo y andan con miedo y turbados. Crea de todo corazón que ya Jesucristo se la dio y no necesita tratado ni necesita hacer nada. Solamente creer. Por fe la recibimos. Y usted y yo la recibimos. Entonces usted tiene que ser un pacificador para que pueda heredar el reino de los cielos. Entonces hay deberes cristianos. Romanos 12:18. Y esa la da el Espíritu Santo. Y hay cristianos todavía pidiendo que Dios le dé paz y llevan 20 años. Nunca la han conocido. Hoy la vas a conocer. Y vas a pedir, Señor, ayúdame a desarrollar la paz, a ser pacificador o pacificadora, a ser una mujer. Deberes cristianos. Romanos 12:18. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces, cuando los caminos del hombre son rectos, Dios hace hasta que el enemigo esté en paz con uno. Proverbios 16:7, vamos a leerlo. Todos tenemos que mostrarlo con la Biblia.
Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tenemos que agradarlo todos los días del mundo, porque sin paz y santidad nadie le verá la cara a ese Dios maravilloso y grande y poderoso que tenemos, que mandó a Jesús a reconciliarnos a través de la cruz y hacer la paz. Ese es el significado de la cruz: reconciliación y paz. Porque mire lo que nos dice Hebreos 12:14. Si tú creas esta bendita palabra, vas a tener paz, vas a ser pacificador, pacificadora, y no vas a estar en contienda con nadie. Hebreos 12:14. Seguí la paz con todos, no solamente con los de la iglesia, con cualquier persona, porque vas a estar en guerra si tú tienes a Jesucristo, que es el príncipe de la paz. ¿Ya? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la importancia. La Biblia es hermosísima para leerla, entenderla, pero más grande es aplicarla. ¿Y cuándo la vas a aplicar? Cuando tú crees. Porque mire lo que nos dice la bendita palabra sobre la paz y qué debemos de ser nosotros. Vamos a mirar lo que nos dice Mateo 5:9, la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios de paz, Jesucristo, príncipe de paz, y el Espíritu Santo nos dio la paz, la alegría, el gozo, la paciencia. Usted no pida lo que tiene, déle lo que tiene. Dígale cada día a ese Dios maravilloso que tenemos: Señor, auméntame lo que ya recibí de ti, la paz. Que no sea un encendedor de fuego, sino un apagador de fuego. Porque si busco pelea, voy a tener pelea, contienda. Esa es la palabra que debemos leerla, desmenuzarla, pero más que todo creerla. Yo la puedo recitar. El problema es que tanto la creo. Si la creo, la voy a aplicar. Si no la creo, no la voy a aplicar. Y no podemos vivir una vida media, si no es de tiempo completo para el Señor, creyendo. Entonces llevamos la verdad como arma, la justicia y la paz. Viene la cuarta, la fe. Y vamos a leerlo. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice del vecino, del enemigo, del amigo, no, del enemigo, del maligno, de Satanás, el diablo, como lo quiera llamar. Porque no estamos luchando contra carne y sangre. ¿Qué hace con pelear con la persona y no le ataca lo que tiene? Le reprende en el nombre de Jesucristo. Hay que liberarlo. Entonces, mire, solamente con la fe podemos vivir confiado en el Señor. Es lo que nos dice Romanos 1:16-17. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, todo aquel que tiene fe. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hablarlo es bueno, pero hay que creerlo. La palabra creer es igual a fe. Noé creyó y vienes aquí y dice,
al griego en el Nuevo Testamento, Noé tuvo fe. Por fe condenó al mundo por la justicia, por la fe. De entonces, mire que cómo agradamos. Si agradas a Dios, la arma va a funcionar. Porque yo no le puedo pedir al que no le creo, porque lo diga de labio, o me pare en una puerta o en un balcón a decirle: Señor, te agrado con la fe, pero cuando vienen las situaciones no creo. Entonces, Hebreo 11:6, mire lo que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es imposible que yo pueda vencer al enemigo o lo pueda resistir. Yo no tengo que estarlo ni amarrando ni atándolo. Tengo que someterme a Dios por fe y Él huirá. Pero tenemos que mostrárselo aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos sometemos a Él? Es que agarramos esta armadura. Porque mira lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo voy a resistir si no tengo la armadura? Goliat venía con la armadura física, pero David iba con la armadura espiritual. Iba en el Dios Todopoderoso y lo venció. Le cortó la cabeza con la misma espada de él, pero primero lo aturdió con la onda, la piedra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira lo que dice 1 de Pedro 5, 8 al 9. Con respecto a esto, porque no estamos luchando contra carne y sangre. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad. Hay que orar, porque vuestro adversario el diablo, como león, Jesús es el león de la tribu de Judá, y él dice, ¿cómo lo compara? Porque se hace pasar como un dios. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el remanente de Dios, que es usted y yo, tenemos una lucha, pero no lo podemos hacer a nuestra manera. ¿Cómo vencemos al mundo? Primera de Juan 5:4, porque ya nacimos de Dios a través de Cristo. Dice: la fe que vence al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Entonces, ¿cómo vas a vencer, a resistir al diablo? ¿Cómo vas a vencer al mundo si no haces las oraciones con fe? O no te apropias de esta palabra en Judas 3 y el versículo 20. Dice: falsas doctrinas y falsos maestros. Esa es la lucha. Que usted no está luchando, sino contra potestades y gobernadores y principados que tienen atrapados a este personaje. Y mire lo que nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no de papel, ni de yeso, ni de madera, a los verdaderos santos de carne y hueso, que en vida tenemos que llevar la santidad para poder entrar al reino de los cielos con la paz. Y el versículo 20, mire lo que nos dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y muchos dicen en la Santísima Cruz. Ese es el símbolo que representa la muerte de Cristo. Pero no voy a creer en el símbolo, voy a creer en que murió
y resucitó, que se llama Jesús, y no quedó clavado en una cruz, y está a la derecha del Padre, y viene por segunda vez. Por eso dice la palabra que tengo que tener como santo, ¿sabe qué? La fe de Cristo. Porque mire lo que nos dice la palabra en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos bien. ¿Sí ve cuál es la armadura? Que no hay que buscar ningún escudo de hierro. Ahí es que buscar las armas espirituales, porque esta lucha no es contra carne y sangre, contra poderes espirituales, que ahí los tienen. Porque mire, les voy a traer también uno de esos que se llama las tinieblas. Son el reino de las tinieblas. Esa es la lucha. Vamos a la quinta, la palabra. Y volvemos a Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si ve que usted no tiene que prepararse con armas físicas si no está preparado con esto. Pero si anda echando mentira, no es justo o justa, no tiene paz, vive pidiendo lo que ya tiene y no lo das. Vive pidiendo fe y ya la tienes y no la desarrollas porque eres cristiana, cristiano. Y la palabra es la espada del Espíritu. Entonces mire lo que nos dice la palabra en Hebreo 4:12 al 13, que es la que tenemos que llevársela al que no la conoce. Esto no es para estar en contiendas, esto es para llevar a las personas a reflexionar sobre la verdad. Si usted pelea, los aleja. Tampoco va a estar en complicidad, llevándose el pecado, temando el pecado que ellos hacen. Hebreos 14:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De ahí no te salvas de ese tribunal. Hay que pasar uno por uno. No te la pases peleando. Vive la palabra, practícala. Porque mire lo que dice Jesús en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida y la palabra es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra debe de llevar vida. Y no muerte, sino vida. Porque esa fue la arma que utilizó Jesús cuando vino la tentación contra el diablo. Y siempre Jesús nos está hablando que Él es la palabra, el verbo hecho carne, el Hijo de Dios, que nos manifestó el verdadero Dios. Y dice, si Él es el verdadero Dios, se llama la piedad, el misterio que tenemos, que solamente lo conocemos cuando entramos a la verdad. La palabra, mire lo que dice en Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas sí son las verdaderas armas que debemos de fundar cuando vengan los problemas.
y vamos a las 6. Son 7. La oración. Efesios 6, 18 al 20. Y usted como pastor pida oración a la iglesia. No se crea que usted es el que está blindado. Todos debemos de orar los unos por los otros. Porque sabemos que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él no va a atacar a los de él les provee. Él ataca al que conoce la verdad. Y vamos a leerlo, dice Efesios 6, 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, que es una de las armas. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén, iglesia. Que darle gloria al Dios del cielo, por el que nos trae la bendita palabra. Entonces, cristiano que no ora, lo devoran. Cristiano que no ora, se lo ayunan, se lo desayunan. Porque dice, este género sale con oración y ayuno. Entonces es importante también, otra herramienta, el ayuno. Pero trae fue lo de Efesios, pero no podía quedar el ayuno por fuera, que se lo mencionara aquí también. Porque en Marcos 9, 29 dice, este género sale con oración y ayuno. Y estos son los géneros. No estamos luchando contra carne y sangre, contra poderes espirituales de maldad demoníacas, obras demoníacas. Entonces, ¿qué hacía el que nos dijo que era el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué hace un cristiano durmiendo sobre los laureles? Marcos 1, 35 al 39, por eso había el poder, y eso es lo que te da el poder. Dice aquí la bendita palabra. Jesús recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, que es de 3 a 6. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Qué hacía Jesús? Oraba, ayunaba y recitaba la palabra. Él era la palabra. Tenía todo el poder. Pero si usted lo imita, como dijo Pablo, tiene que levantarse a hacer esto. Porque mira lo que dice Marcos 14, 38. Otra vez fue y oró, diciendo la misma palabra. Ese es el 39. Y el 38 dice, velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. ¿Cómo va a vencer una persona carnal, aunque esté en la iglesia, si no hace estas actividades o estas disciplinas? Y eso debe ser constante. Eso no es un domingo o es un ratico diario. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17 le dice. Pero vamos a lo que nos dice en estos deberes cristianos. Deberes cristianos. Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. La armadura de Dios, mire lo que nos toca. Primera, la verdad. Segunda, la justicia. Tercera, la paz. Cuarta, la fe. Quinta, la palabra. Sexta, la oración. Y lo que le decía, el ayuno. Son 7. Para estar firmes. Entonces,
les queda o nos queda claro que no es leerla, sino comenzar a aplicarla. Pero tengo que aprender a vivir y ir cortando la mentira, la injusticia, quitar la guerra de tu vida, la contienda, no vivir por vista, sino por fe, no vivir de cualquier palabra, sino de la palabra de Dios, ninguna palabra de hombre. Vivir bajo el poder de la oración y ayunar. Porque, ¿sabe qué dijo Jesús con el ayuno? Vamos aquí, dice Marcos 2:20. Dice la bendita palabra de Dios. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado. Entonces en aquellos días ayunará. Entonces hoy conocimos las verdaderas armas que debemos que utilizar, no contra la gente, sino contra el Satanás y sus poderes y con todos aquellos que están endemoniados para liberarlos, pero en el nombre de Jesucristo. No se crea Dios. No se crea que usted está blindado, que es intocable. Si usted se descuida, el rey David se descuidó y cayó. Y lo hizo censar, lo incitó y lo hizo censar a Israel y cayó con Betsabé. En tiempo de guerra se quedó placentero en el palacio y cayó. Entonces hagamos lo que tenemos que hacer es esto. Entonces la concluimos esta bendita palabra con 2 Corintios 10, 3 al 5. Eso es lo que tenemos que hacer diario. 2 Corintios, vamos al capítulo 10, 3 al 5. Pablo defiende su ministerio, es el título. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Mire, la malicia es diferente, eso es carnal. La milicia es de los hijos de Dios. Es diferente. Malicia a milicia. Cuando estábamos en la carne, andábamos en la malicia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tienes que hacer cuando se te venga un pensamiento de esto. Llevarlos. ¿Sabe por qué? Porque si no lo lleva, usted sigue siendo proveedor para la carne. Romanos 13, 12 al 14. Y eso es lo que vemos. Noches de tinieblas. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, que esas son las que tenemos que combatir con estas armaduras, con estas armas. Y vistámonos de las armas de la luz, que es la que te di ahora. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, que es el tiempo que se avecina. Esa es la temporada que viene. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Iglesia, que Dios del cielo, el verdadero Dios, nos bendiga y que esta palabra pueda caer en buena tierra y el que no la conocía bien, que la conozca y podamos llevársela al que no la conoce. Y no se ponga a luchar con la carne y la sangre, con las personas. Pídale a Dios qué tiene o qué espíritu lo tiene atrapado, en qué anda, para que usted pueda combatir, pero en el nombre de Jesucristo pueda liberarlo, porque puede estar cautivo a voluntad de Satanás. Y lo dice ya en la segunda carta a Timoteo 2:26. Pero hágalo con mansedumbre, yo. No se ponga a estar peleando. Hágalo con mansedumbre y verá a ver que le va a funcionar. Creyendo claro en la palabra. Porque no podemos
sino hacer la voluntad de Dios. Dice segunda carta de Timoteo 2, 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a esta palabra. Ya, no a cualquiera. Porque por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esa es la primera arma, la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esa es la bendita palabra que hoy les predicamos. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y gracias, Espíritu Santo. Que esta palabra pueda caer en buena tierra. Tú eres el único que lo puedes hacer, Señor. Nos utiliza como instrumentos, como siervos, pero tú eres el Dios todopoderoso, el que venció públicamente a Satanás cuando resucitó en la cruz. Lo venciste ahí y en la tumba resucitaste. Y vienes por segunda vez a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Muchos andan pecando, arrugados por causa del pecado. Pero es un día de que nos puedas libertar si estamos en cualquier situación que vaya contrario a tu voluntad al escuchar esta bendita palabra. Por eso te damos gracias y te pedimos que seas tú, Señor, llevándola a la familia en carne, a la familia espiritual, a las autoridades, al enemigo y todos aquellos que se opongan a la bendita sana doctrina. Gracias, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro libertador, a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.